No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, malvivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. Hola, ¿cómo están? Soy Jesús. Bienvenidos una vez más a la Quincalla del Chugo. Gracias por ver los contenidos de este canal. Qué mejor manera que comenzar una reseña de una colección de novelas que a mí particularmente me fascina, que leyendo la introducción o las primeras palabras del primer ejemplar del Capitán Alatriste, escrito por allá en el año 1996, cita ya clásica entre los conocedores pues de esta colección de novelas del afamado escritor español Arturo Pérez Reverte, ¿no? En realidad es una colección, les quiero hablar hoy de la colección de Todo Alatriste, una colección que compila las 7 novelas que hasta ahora ha escrito el escritor Arturo Pérez Reverte sobre este personaje, ¿no? Repito, estamos hablando de 7 libros fundamentalmente. El primero de ellos, El Capitán Alatriste, escrito en el año de 1996 y cuyas aventuras o cuya historia se desenvuelve en la ciudad de Madrid del siglo XVII. También tenemos Limpieza de Sangre, publicado un año después, en el año 1997. También los eventos de esta novela se desarrollan en el Madrid de los Austrias. Luego, pues, El Sol de Breda, la tercera novela del año 1998, una novela a la que yo le tengo mucho cariño, porque fue una novela que me leí pues, recién llegado a Alemania, y creo que por eso es quizás la que a mí más me agrada, ¿no? Una novela que cuenta la historia de los tercios, del tercio de Cartagena y sus aventuras durante la guerra de Flandes, ¿no? Luego está pues la novela número 4, El Oro del Rey, del año 2000, cuyos episodios se desarrollan en la ciudad de Sevilla y donde hay donde se alude claramente a todo el comercio con las Indias. El Caballero del Jubón Amarillo, publicada ya en el año 2003. También estos episodios se desarrollan en Madrid. Los Corsarios del Levante, del 2006, cuyas historias se desarrollan en el Mediterráneo. Una historia pues, de piratas, de berberiscos, de las flotas turcas enfrentándose a las embarcaciones españolas. Son en verdad muy interesantes. Y la novela 7, el Puente de los Asesinos, del año 2011, y que ha sido pues la última entrega del Capitán Alatriste, y que pues es una historia que se desarrolla en la ciudad, fundamentalmente en la ciudad de Venecia, la Serenísima, allá en Italia, cuando Italia pues por supuesto todavía no era una nación, un país unido, ¿no? Un poco pues de qué se trata Alatriste. Creo que aquí sí quisiera pues citar directamente al autor, porque seguramente él lo hace mucho mejor que yo. Y voy a permitirme leerles un par de textos que yo creo que definen muy bien de lo que tratan estos libros, ¿no? A ver, aquí lo tengo la versión, yo me compré pues la versión digital y bueno, pues le cito un poco para que nos podamos entender de lo que estamos hablando, ¿no? Historia de un héroe cansado, así define el propio Pérez Reverte al Capitán Alatriste, ¿no? Le atrajo siempre, desde niño, esa España fascinante y peligrosa del siglo XVII, de callejuelas estrechas y mal alumbradas, tabernas, burdeles y garitos de juego, corazón de un mundo en guerra, cuando Madrid era la capital del imperio más grande de la tierra. Una España arrogante y orgullosa, donde la vida había que ganársela a menudo entre el brillo de 2 aceros. Realmente una cita muy bonita y que describe muy bien y que compendia muy bien y que resume muy bien el ambiente en el que se desenvuelven las 7 aventuras que nos narran estas 7 novelas contenidas en el tomo de Todo Alatriste, ¿no? Estamos hablando de que son novelas que tienen, pues, digamos, como contexto histórico para ubicarnos el siglo XVII, cuando España pues, era el imperio más importante que existía sobre la faz de la tierra, donde reinaban los Habsburgo. Por eso se le denominaban a los reyes de aquel momento los Austrias. Es una España además ya en decadencia, a pesar de que todavía controlaba prácticamente la mitad del mundo conocido.
Digamos, España durante el reinado pues, del emperador Carlos y Felipe II, pues alcanzó su mayor poder y su mayor extensión territorial, pero ya la España de Felipe III ya daba muestras de cansancio, y ya la España pues, de Felipe IV, que es la España donde se desenvuelve esta novela, es una España ya en franca decadencia, y que ya pronto pues, va a ceder el control del mundo a otros poderes nacientes. Pues estamos hablando sobre todo del lobo francés, como lo describe Pérez Reverte en sus novelas, y del león británico, eterno enemigo pues, de España, y que pues, al final termina imponiéndose, ¿no? En fin, ese es un poco el contexto histórico, y que está muy bien descrito en esta cita. Pues la novela, cuando se desenvuelve en Madrid, uno siente que está en esas tabernas, uno entra en los diálogos de los protagonistas, y hoy en día cuando uno va a Madrid, pues y si uno se ha leído estos textos, pues realmente la sed por un poco conocer esos lugares, esos callejones por donde pues en la ficción se movía la triste, es muy grande, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y luego, bueno, un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la intención de un escritor como Pérez Reverte, pues de regresar a este tipo de novelas, históricas, de aventuras que recuerdan más bien, por ejemplo, a los Tres Mosqueteros, ¿no? Y para eso también quisiera un poco citar al autor. Me van a permitir que les haga que lea un momento una pequeña cita de este libro que está aquí, porque me parece que es muy importante, ¿no? Otra de mis intenciones, comenta el mismo Pérez Reverte, al escribir esta novela, era hacer justicia a unos personajes que siempre me apasionaron. Aquellos hombres crueles, arrogantes, valerosos, soldados profesionales y aventureros sin nada que perder y con botines y quimeras por ganar, que forjaron el imperio más poderoso de la tierra, lo sostuvieron con sus espadas y con su sangre, y al cabo se hundieron con él, muriendo como perros callejeros, olvidados de reyes y poderosos, ahorcados por la justicia, mutilados, pidiendo limosna, acuchillados en un callejón oscuro o en un campo de batalla. Es decir, la novela un poco está escrita, es una novela histórica, pero está escrita desde, digamos, la perspectiva del soldado, del guerrero, del soldado pues que no tiene dinero, el soldado mal pagado, que a pesar de eso defiende a su rey, a pesar de estar decepcionado con su propio monarca y con la sociedad que lo rodea, ¿no? Y en ese sentido es una novela histórica muy interesante, porque, insisto, la perspectiva de la cual está escrita es la perspectiva del pobre, del soldado, ¿no? Del que más sufre en este tipo de conflictos, ¿no? Y sigo más adelante con otra cita que me parece muy interesante también, para un poco redondear este punto de los objetivos del autor cuando escribió La Triste. Leo. Las aventuras del capitán Alatriste son, en suma, nuestra historia contada desde el lado de los olvidados, desde una posición hija del valor, del honor y de la lucidez estoica de la derrota. Quizá eso se debe al éxito de la serie entre tantos jóvenes estudiantes, ávidos de emocionarse con la trama, de disfrutar leyendo, de comentar los versos o las emboscadas, de enorgullecerse y horrorizarse al mismo tiempo, sin complejos, de lo que somos y de lo que fuimos, en esta nación hecha de pueblos diversos, cuyos 500 años de existencia y 3000 de memoria se atreven a negar hoy los oportunistas y los imbéciles. Excelente cita, no quisiera añadir comentario alguno porque creo que se explica muy bien el autor, ¿no? Y luego, bueno, simplemente quisiera hacer un paneo de los personajes fundamentales. Pues evidentemente el héroe silencioso, el capitán Alatriste, el principal personaje de la novela, un soldado de los tercios, del tercio viejo de Cartagena, que pelea en la guerra de Flandes y malvive en el Madrid del siglo XVII, en el Madrid de los Austrias, ¿no? Luego, por supuesto, su compañero Íñigo Balboa. Íñigo Balboa es el personaje que el personaje que más va creciendo a lo largo de estas 7 novelas, va cambiando, porque cuando pues conoce a la triste lo asume como su estudiante, por llamarlo de alguna manera. Es decir, la triste es el tutor, el mentor de Íñigo Balboa, y lo conduce de la mano a lo largo de todos estos años, por estas 7 novelas, y va creciendo con él. Íñigo Balboa además es vasco, proviene de un pueblo que se llama Oñati, y bueno, quien conoce Oñati sabe muy bien la bonita universidad que está en ese pueblo, y por supuesto el santuario de la Virgen de Aránzazu, ¿no? Muy importante. Luego, bueno, por supuesto hay que mencionar a su enemigo a muerte, Gualterio Malatesta. Gualterio Malatesta también es un espadachín a sueldo, pero nacido en Sicilia.
Y bueno, es importante recordar, por supuesto, que durante esta época, pues una buena parte de la península itálica le pertenecía a la corona de los Habsburgo, a la corona hispana, ¿no? Además de eso, pues el conde de Olivares, personaje, por cierto, que existió de la vida real. Él fue el válido del rey Felipe IV. El válido es la persona que gobernaba en lugar del rey. Mientras el rey se iba a casar y estaba pendiente de temas tontos y superfluos, pues el válido era la persona que gobernaba y realmente el que detentaba el poder político en lugar del rey, ¿no? También está pues otros personajes que habría que nombrar: Angélica de Alcázar, otros personajes de la vida real. Aparece Francisco de Quevedo, tiene un rol importante en todas estas historias. Además, Francisco de Quevedo, pues uno lo conoce por supuesto por la poesía, pero en la historia uno se da cuenta que él también manejaba la espada, estaba en las tabernas, se emborrachaba tomando vino. Súper interesante, muy importante el personaje. Luego aparecen también, por ejemplo, Lope de Vega, y aparece también, muy interesante, el fray Emilio Bocanegra, que es un poco el papel de la iglesia y especialmente de la Inquisición durante aquellos años en la España de los Austrias, de los Habsburgo, ¿no? Pero bueno, insisto, una novela excelente, te la recomiendo, no tiene desperdicio. Estas 7 novelas juntas suman más de 1000 páginas, pero créeme lo que te digo, esas 1000 páginas se pasan volando porque el disfrute es absoluto. Entonces, bueno, ya sabes, Toda la Triste, por Arturo Pérez Reverte. Espero que pronto salgan más aventuras del Capitán a la Triste, ya que desde 2011, pues, lamentablemente no hemos recibido nuevas historias y nuevos materiales, ¿no? Pero bueno, espero que te haya gustado este video, dale like, y como siempre te digo, no importa en qué parte del mundo te encuentres, espero que mañana pues tengas un bonito día. Muchas gracias.